Buenas tardes, doctora Guadalupe Gibaja. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Natalie Carrera, pertenezco al grupo A. El capítulo 8, su tema es Sistemas de la membrana citoplasmática, estructura, función y tráfico de membrana. Como subtema, el 8.2, que son algunas técnicas para el estudio de la citomembrana. Dentro de estas técnicas tenemos A, la información obtenida por aislamiento de fracciones subcelulares. Bueno, gracias al desarrollo de varios prototipos de microscopios, hasta la actualidad se ha logrado identificar detalladamente la estructura y funciones de los organelos celulares. Pero ese solo es el inicio de la ciencia, porque aún falta describir la composición química. Aquí se puede resaltar a dos grandes personajes, Albert Claude y Christian de Taft, que son los responsables de implementar técnicas para homogeneizar o fragmentar a las células. Este proceso consiste en la rotura de membranas citoplasmáticas. Posteriormente, estos fragmentos se unen para formar vesículas esféricas, de un tamaño promedio menor a 100 nanómetros de diámetro. Estas vesículas, derivadas de diferentes organelos membranosos como el núcleo, mitocondrias, membrana plasmática y retículo endoplasmático. Esta característica proporciona diferentes propiedades como su fácil separación. Esto se denomina fraccionamiento celular. Para hacer más énfasis en este término, se dice que el fraccionamiento celular es la reagrupación de las partículas, generalmente células u organelos, en función de sus propiedades biofísicas. Existen tres tipos de fraccionamiento celular. Etapas, diría yo. 1. La homogeneización de las células y liberación de organelos. 2. La macrofiltración. 3. La purificación de componentes celulares. Un grupo heterogéneo de vesículas del mismo tamaño se denominan microsomas. Estos provienen ya sea del retículo endoplasmático o del complejo de Golgi. En la figura 8.4 se puede evidenciar la purificación rápida de la fracción microsómica de una célula, en donde la célula derivada de diferentes organelos pueden separarse por distintas técnicas de centrifugación. Sin embargo, a partir de la fracción microsómica puede fragmentarse más, es decir, se aísla vesículas derivadas de las diferentes partes del complejo de Golgi, o pueden separarse vesículas con cubierta de proteína de vesículas que carecen de esta proteína. Estas vesículas contienen una notable cantidad de material original. Además de determinar la composición química, también se determina las capacidades funcionales. Una de sus capacidades es segregar proteína recién sintetizada y acción enzimática. Un claro ejemplo son las vesículas derivadas del complejo de Golgi, que son las encargadas de añadir distintos azúcares en los extremos de las cadenas de carbohidratos. También cumple con la función de antígenos.
y se aísla para preparar anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a diferentes partículas de oro y con ayuda del microscopio electrónico se logra identificar la enzima en el complejo membranoso. Otra de las técnicas es la información obtenida por el estudio de mutantes genéticos. Bueno, para empezar hay que tener claro qué es un mutante. Bueno, un mutante es un organismo que experimenta una modificación en sus genes o que desciende de un organismo que ya ha sufrido estos cambios. Debido a su alteración genética, existen diferentes características a los demás individuos de su especie. Si una célula presenta deficiencia en sus funciones, se debe a que tal vez exista la presencia de un producto de gen mutante. La Universidad de California fue el escenario para el estudio de las bases genéticas, ya sea de la secreción en células de levaduras por el laboratorio de Stellar. Hay que destacar a las levaduras como organismos unicelulares que pueden crecer en cultivo y se expresan como células haploides. Debido al reducido número de genes que contienen, facilitan los estudios genéticos. Varios investigadores aislaron docenas de diferentes mutantes. Gracias a esto, prácticamente ya tenemos todos los pasos de la vía secretoria. Los genes encargados de estos efectos ya fueron clonados, las proteínas codificadas, aisladas y secuenciadas. El aislamiento de proteínas de las levaduras incentivó al estudio de las proteínas de los mamíferos. Además, se sabe que las células de las levaduras, plantas y del cerebro humano contienen proteínas semejantes. Bueno, para concluir esto, puedo dar un claro ejemplo de los sistemas in vitro derivados de las células de los mamíferos, que son capaces de utilizar proteínas de las levaduras para facilitar el transporte de vesículas. Bueno, un proceso, pero contrario sería las células de las levaduras con insuficiencias genéticas, de cierta manera, para sanar o aliviar estas mutaciones, emplea genes de mamíferos. Bueno, muchas gracias por su atención.